A través del profeta Oseas, la palabra de Dios nos recuerda lo que nosotros estamos trabajando en la Cuaresma, en nuestra aflicción. Y vaya que estamos pasando por tantas aflicciones. Pandemia, guerra, situación de nuestro país. Buscamos a Dios y la voz de la Iglesia nos dice: volvámonos al Señor, pues Él nos curará, Él nos vendará. De hecho, agrega una frase que la Iglesia empezó a interpretar a partir de Tertuliano como la resurrección de nuestro Señor. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esto se hace realidad con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que será llevada a cabo también en cada uno de nosotros que permanecemos fieles a Él. ¿Crees tú eso? ¿Crees que Jesucristo verdaderamente tiene el poder de restaurarte? ¿Crees que Jesucristo verdaderamente tiene el poder de tenderte una mano y ayudarte a permanecer de pie? ¿Crees tú eso? Si no lo creyéramos, yo creo que no estaríamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero sabemos que la vida es muy dura y que a veces, como dice el profeta Oseas, como que la vida nos desgarra, nos lacera, nos provoca heridas profundas. Y falsamente nosotros a veces atribuimos a que fue Dios. Es que Dios es el culpable. Otra postura es aquellos que dicen: pues es que Dios no me ayuda. No ve que estoy teniendo todos estos problemas y Dios no viene a ayudarme. Y el profeta Oseas nos dice: confiemos, volvámonos al Señor. Él nos vendará, nos restituirá nuestra vida, nos levantará y viviremos en su presencia. De verdad, hermanos, hermanas, creemos en esta palabra de Dios. Y lo que nos dice al final el profeta Oseas coincide plenamente con lo que nos dice el Evangelio. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas presenta una fórmula litúrgica, parece ser que es una fórmula litúrgica de un comportamiento del creyente penitencial, de arrepentimiento, que es la invitación que nos sigue haciendo la Iglesia en esta Cuaresma. Volvámonos al Señor de todo corazón. El que está alejado, que se acerque. El que no confía, que confíe. El que no se pone de pie, pues que se apoye en las fuerzas de Dios para ponerse de pie. El que está mudo, que hable las cosas de Dios. El que no sirve, que sirva. El que sirve, que ofrezca. El que ofrece, que busque la santidad. ¿Verdad que siempre hay un resquicio para crecer en nuestra fe y en el conocimiento de Dios? Claro, si yo me comparo con el que nunca viene a misa y yo le digo a Dios: pues ya vine a misa, yo ya soy bueno, yo ya estoy justificado. Pues no. Cada uno debemos mirar nuestra realidad. El que no está casado, que se case. El que engaña, que ya no engañe. El que trata mal, que ya no trate mal. El que miente, que ya no mienta. Y el Evangelio
nos viene a recordar también, pues que en este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a profundizar en la oración y nos presenta el ejemplo del fariseo y el publicano. Cuidado, que nosotros no caigamos. Yo les decía al inicio de la Cuaresma, la Cuaresma no es para fijarnos lo que hacen otros. La Cuaresma no es para fijarnos en lo que están trabajando los demás. La Cuaresma es para mirar mi interior, pedir a Dios que lo ilumine y pueda yo ver las miserias en las que me voy a apoyar en Dios para salir adelante. En el Evangelio nos dice Jesús, hay uno que se cree justo, el fariseo, y hay otro que se cree pecador. La conducta equivocada es la del fariseo que se cree justo. Pero yo he escuchado muchas interpretaciones de este Evangelio y caen en el mismo error de creerse justos al no ser como el fariseo. Y cuando la gente que no viene a la iglesia, porque hay mucha gente que no viene a la iglesia pero dice creer en Dios. Cuando mucha gente que no viene a la iglesia escucha este Evangelio, ¿qué creen que dice? Ah, ya ven, pues por eso no voy a la iglesia. Porque ustedes los que van a la iglesia se creen buenos, porque ustedes los que van a la iglesia se creen perfectos. Yo por eso no voy a la iglesia. Además, tú que vas a la iglesia, pues te portas mal. Yo mejor me porto bien y no voy a la iglesia. ¿Verdad que sí hay? Hay mucha gente así. ¿Cuál es el trasfondo de este Evangelio? Que por ningún momento nosotros nos debemos de creer santos y buenos. Debemos trabajar por la santidad. Debemos trabajar por esforzarnos en vivir en la bondad y en el bien. El error es que el fariseo se cree bueno, se cree perfecto, se cree que cumple todo lo que Dios le pide. Cuando nos dice el evangelista San Juan, todos pecamos. Quien diga que no peca, miente. Y hace de Dios un mentiroso. Todos fallamos. Todos, absolutamente todos, tenemos debilidades, sobre todo ante los ojos de Dios. El grave error es que yo me considere justo y señale a otros que no lo son. Sucede dentro de la iglesia, sucede en aquellos que están afuera respecto de los que están dentro de la iglesia, sucede entre los que están afuera. ¿Cuál debe de ser la verdadera actitud? Que nos reconozcamos pecadores. Pero hay algunos que no logran reconocerse tal y por eso se creen buenos. Ahora que nos estamos preparando para la Semana Santa, vuelve a mi mente el pasaje de Jesús en la cruz y tiene a dos hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Los dos son pecadores, pero uno no lo reconoce, uno se cree bueno y el otro reconoce su condición de pecado. ¿Cuál de los dos se salvó? El que reconoció su pecado, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso una enseñanza fundamental que nos proporciona el Evangelio de hoy: reconozcámonos pecadores y volvamos a la misericordia de Dios. Y ese es uno de los grandes males, de las grandes enfermedades que están lacerando a nuestro mundo. La gente de nuestra sociedad actual
está dejando de tener conciencia del propio pecado y falsamente se consideran buenos, se sienten seguros y por lo tanto no necesitan de la gracia de Dios. El Salmo responsorial hemos entonado la estrofa: misericordia quiero, no sacrificios. Y quien lo interpreta erróneamente dice: ya ves, ¿para qué tanta misa? Mejor pórtate bien. Pero esa gente en el fondo ni tampoco se porta bien, porque se creen buenos. ¿Qué deberíamos nosotros hacer en consecuencia? Si nos reconocemos pecadores, si nos reconocemos limitados, si reconocemos que no caminamos conforme a la voluntad de Dios, reconozcamos nuestra pequeñez como mendigos delante de la misericordia de Dios. Quiero misericordia y no sacrificios. Pero para encontrar la misericordia de Dios, necesito reconocer mi pequeñez. Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo digo que me porto bien, pues no necesito la misericordia de Dios, porque yo estoy bien. La misericordia de Dios es para aquellos que acuden a la gracia que les ayude a levantarse, que les ayude a salir de su pecado, que les ayude a salir de sus conductas negativas. Prueba de que Jesús no cancela los sacrificios es que la Santa Misa es un sacrificio. Y la Santa Misa es el reflejo de lo que Él hizo durante su vida. La mejor oración que podemos ofrecer a Dios es la Santa Misa. Alguna persona me decía: ¿qué no era el Padre Nuestro? Bueno, la misa incluye el Padre Nuestro. Pero ¿por qué agrupamos la misa en su conjunto? Porque el Padre Nuestro es lo que Jesús nos enseñó de palabra. Pero en la misa nosotros celebramos lo que Jesús aplicó por obra. La vida de Jesús nosotros la experimentamos cuando celebramos la Santa Misa, que no es otra cosa que un sacrificio agradable a Dios nuestro Señor. Si la misa ya no sirviera, pues entonces ¿para qué se entregó Jesús? ¿Para qué se encarnó en el vientre materno de María Santísima, que celebramos el día de ayer? Lo hizo para tener un cuerpo, lo hizo para derramar su sangre, lo hizo para ofrecerse como un cordero en sacrificio. Lo que Dios nos pide es que practicar la auténtica misericordia es abrazar la cruz de cada día, pues Jesús lo dijo: quien quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y que me siga. Ya de por sí, la cruz de cada día de la vida de nosotros es un sacrificio, pero los sacrificios no tienen sentido si no se apoyan en la misericordia de Dios. Creo que ahí está la clave. El sacrificio no vale si no está envuelto en la gran misericordia de nuestro Señor. Porque la verdadera misericordia de Dios implica abrazar la cruz. La verdadera misericordia de Dios implica unirnos a su divino Hijo, que nos enseña a vivir en las privaciones, en el desprendimiento de las cosas de este mundo para alcanzar la realidad de Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que así sea. Así sea.